Los niños ya se fueron hoy, ¿no? Sí. No están hoy, ok, están haciendo el ensayo hoy, por eso. Bien, levante la Biblia conmigo si usted se anima, si le gusta, si quiere. Hay gente que le gusta, hay gente que dice, no sé si levanta la Biblia, pero si no quiere no la levante, pero fíjese qué importante lo que decimos. Si decimos, esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y que así sea, que a través de la palabra de Dios usted y yo crezcamos. Yo conozco la palabra de Dios desde los 15, 14 años, tengo 55 años ahora, o sea casi 40 años. Cuando me ocupé por primera vez, conozco la Biblia de mucho antes de niño, cuando iba a la escuela dominical, y quiero decir una cosa, la Biblia tiene una profundidad que por más que pasen 40 años, uno se encuentra con ella y es palabra viva siempre. Por eso digo, seguimos y seguiremos aprendiendo siempre en este sentido. Nosotros estamos estudiando la Biblia, ¿se acuerdan? Venimos ya durante lo que va esta parte del año estudiando la Biblia. Es un desafío sumamente grande porque vinimos viendo el Génesis, vimos cómo Dios creó a la humanidad, vimos también hombres muy importantes dentro del Génesis. Abraham fue un hombre muy importante también, y él tuvo Isaac, su hijo. ¿Se acuerdan la historia que él quiso sacrificar a su hijo? Y gracias a Dios el Señor proveyó. Luego vimos algo muy importante, vimos que su hijo tuvo a Esaú y Jacob, que fueron dos muchachos, y de estos dos muchachos, de Jacob, básicamente, vamos a decir el más pequeño, el más grande, eran gemelos de cualquier manera de Jacob. Él tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel que nosotros conocemos hoy. Allí terminamos el Génesis con una historia súper impactante que fue la historia de José, cuando este hombre que había sido vendido, uno de estos hermanos, vendido por los otros, luego se da cuenta que gracias a esta situación que no fue muy agradable, él fue a parar al pueblo de Egipto, se convirtió en el gobernador de Egipto, imagínense, y sus hermanos un día cuando no tuvieron que comer, tuvieron que caer nuevamente en la mano de su hermano José, y allí fue cuando José volvió a juntar la familia, llamó a su papá Jacob, a sus hermanos, los unió, y de repente la palabra de Dios, en esta parte de la historia de la Biblia, caemos en que el pueblo ese mismo que estaba allí en Egipto 400 años después, estaba esclavo, cosiendo ladrillos y allí cansados y aburridos de esta tarea, y fue allí cuando Dios levantó un hombre que se llamó Moisés, un hombre de Dios. Este hombre permitió, por medio de este hombre, Dios toma al pueblo, lo saca de la esclavitud de Israel. ¿Se acuerdan las 10 plagas que vimos en la Biblia? Muy interesante todo eso. Lo saca de ahí de la esclavitud. Cruzan el famoso Mar Rojo. Acuérdense este punto porque vamos a ver un pedacito sobre este tema. ¿Se acuerdan que Dios hizo un milagro y abrió el Mar Rojo? El pueblo de Israel cruzó. Los egipcios que le siguieron aparentemente murieron allí, todos enterrados en el agua, y ellos comienzan a caminar por el desierto, se encuentran frente al famoso monte Sinaí. Allí sube Moisés, Dios le da los 10 mandamientos, primera escena importantísima. Estos 10 mandamientos pretendían darle un formato, una forma al hombre, al pueblo de Dios, para dirigirse frente a Dios, frente al prójimo, en la sociedad y en todo. Y vimos también que a través de estos 10 mandamientos, y estando a través de estos 10 mandamientos, el pueblo comienza a aprender en todo eso. Vimos también a través de este proceso que estamos viendo, no puedo contar todo porque si no se me va el tiempo de la prédica. Vimos la semana pasada algo muy importante, venimos del momento en que Dios le enseña al pueblo sobre los diezmos y la ofrenda, ¿se acuerdan? Hay un texto muy importante, Deuteronomios 14:22, creo que lo tenemos ese texto aquí para ver lo que dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Un mandato tremendo, diezmar el producto de todo, de cada año, llevarlo a Dios, a la casa de Dios. Este fue un principio que Dios establece en el pueblo de Israel, porque es un principio social, espiritual. Dios le enseña al hombre una cosa fundamental: no esperes recibir para dar, mejor dicho, no esperes dar cuando vas a recibir algo, sino ya has recibido algo. El diezmo
lo que tú has tenido te fue dado. Por lo tanto, aprendimos a dar de lo que ya hemos recibido. Mucha gente va y da en la iglesia dinero para que, como si apostara en la quinela, voy a poner 50, a lo mejor Dios me devuelve 500. Y ese no es el principio de Dios. Si usted hace eso, no lo haga, está perdiendo la plata. Más vale sea fiel y dele a Dios un poquito de lo que Dios le da a usted, nada más. Dios no le exige ninguna otra cosa. Yo he conocido gente que muchas veces dice, no, yo le di a Dios tanto y nunca Dios me dio nada. Y yo me pregunto, si usted no hubiera recibido nada, tampoco hubiese podido dar, porque ese es el principio de Dios. Hoy vamos a terminar los libros del Pentateuco, y como les dije, todas estas historias, todas estas escenas que ocurren allí en el desierto, están entremezcladas, las historias contadas. Hoy yo voy a contar una historia que está básicamente en Números, pero el relato más lindo lo hace Moisés en Deuteronomio. O sea, Moisés se ve que pasaron unos años y se siente y se acuerdan cuando yo hice esto, hice lo otro. Y yo digo, esas son las historias más lindas, ¿no? Cuando las cuenta después de lo que pasó. Pero en Números comienzan, imagínense la situación, yo se los voy a relatar aproximadamente más o menos cómo es. El pueblo de Israel se había quedado allí en el monte, había encontrado a Dios, no se quería mover, tenía miedo, el desierto era peligroso, Dios le había dado una tierra prometida, pero todavía no se han movido. Entonces Dios le dice al pueblo, bueno, es tiempo que se muevan, levanten la carpa, levanten los bártulos que tienen, tomen todos sus animales y pónganse en camino hacia el lugar donde yo los voy a llevar. Así fue como el pueblo se pone en camino. Imagínense ustedes, dice que en el momento en que ellos tuvieron que andar por medio del desierto, caminaron un buen espacio de tiempo, fue algo así como muchos días, no fue un camino de media hora, pero de cualquier manera este paso hacia el lugar central donde ellos luego pasarían a la tierra prometida, fíjense, es muy interesante porque luego llegan a este punto que se llama Cades Barnea, que es un lugar que en su nombre tiene reflejada la adoración a dioses, a diferentes dioses, porque era un lugar clave en cuanto a la adoración y de todos los dioses que en la época se adoraban. Entonces Dios le dice, miren, yo les he puesto esto, vayan, no tengan miedo, ustedes tienen que cruzar a ese lugar. De modo que Moisés va a enviar 12 espías. La historia es muy interesante aquí, porque a mí me llama la atención porque en la historia que nosotros vemos en la palabra de Dios, ocurre que Moisés dice que los espías, cuando cuenta la historia él dice, los espías fueron una idea del pueblo. Números dice que la idea de los espías fue de Dios, o mejor dicho, Números dice, Dios dijo, bueno, está bien, manden la gente para aquel lado, para que vea el lugar, para que prueben, a ver qué es lo que pasa. Ellos tenían miedo, no sabían con qué se iban a enfrentar, quién estaban de ese lado, qué les esperaba. Ustedes tienen que imaginarse que la situación en esa época era llegar a un lugar y todo era luchar para ocupar un lugar. Eso era, luchar para ocupar un lugar. Y es como hoy es en la vida. Hoy usted lucha para ocupar un lugar en el trabajo, en muchas cosas. Antiguamente se luchaba así. Bien, estos 12 espías fueron escogidos básicamente del pueblo. Dice la Biblia allí que se tomaron uno de cada tribu, 12 tribus. ¿Se acuerdan los 12 hermanos de Jacob? Los 2 hijos de Jacob que fueron, y entre ellos hubo 2 personajes que ya vamos a hablar un poquito de ellos, que tuvieron una impresión diferente al resto de los 12 siguientes. Ahora, yo quisiera, antes de seguir y avanzando sobre este tema, demostrarnos y ver que nosotros podamos observar qué es lo que puede ocurrir en ese lugar o cómo pudo haber sido más o menos la situación, y lo van a escuchar ahora. Tómense un momentito, escuche y vea.
Sí, algo así tiene que haber ocurrido. Déjenme explicarles lo que ustedes acaban de ver. Las chicas se han esforzado a tratar de ejemplificar esto. Estos 12 hombres llegan a una tierra, según la descripción bíblica dice que fluye leche y miel. Una cosa muy interesante que hoy vemos en este pequeño, ¿saben qué es esto? Un racimo de uvas. Se ve muy bonito, muy bien hecho. Ellos dicen que llegaron a la tierra prometida. No solo encontraron esto, que es sin lugar a dudas algo increíble. Estaban en el desierto comiendo un poco de pan, un poco de carne que recibían de Dios. Hacía mucho tiempo que no comían frutas, que no comían higos. Lo que tenían las chicas ahí colgado eran granadas. Las granadas, qué rica. Y ellos llegan, miran esta tierra, se ven impactados por ella, ven las cosas, toman cosas para llevarse porque dijeron, esto es, Moisés le había dicho, vayan, no solo miren lo que van a encontrar, sino que traigan frutos del país. Ellos vuelven, los 12, cada uno impactados de forma diferente. Imagínense, 12 personas que no todos pensamos igual y no todos vemos igual. Yo creo que tiene que haber habido algunos que se impactaron por el racimo de uvas o por las granadas, pero otros fueron impactados por el sonido que ustedes escucharon. Cuentan ellos que cuando llegaron allá vieron gigantes, personas grandes, personas que eran fuertes. Ellos tenían que llevar un informe y lo llevan a este informe hacia el mismo Moisés y llegan allí y comienzan a dar su experiencia del relato. 10 de ellos dicen, no, ese lugar es muy peligroso. Allí, sí, es cierto, hay muy buen fruto, fluye leche y miel, de eso no cabe ninguna duda, pero los moradores de esa tierra son gigantes. No vamos a poder con ellos. Es imposible. Saben, yo cuando veo reflejado este texto, me veo reflejado en mi vida, quizás también en tu vida y en tu propia vida, cuando vemos esas cosas que creemos que son imposibles de lograr, que son imposibles de vencer. Dice el texto bíblico así: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores, todo el pueblo que están allí son gigantes, son grandes de estatura. Éramos nosotros como pequeñas langostas. No sé si exageraron un poco, yo creo que sí. No creo que se hayan visto tan grandes los hombres, no creo que ellos se hayan visto tan pequeños. Lo que sí podemos decir es que ellos no tenían el valor ni la fortaleza para enfrentarse y decir, señores, vamos. Hubo 2 hombres, básicamente 2 hombres dentro de este grupo, Caleb y Josué. Caleb cuenta la historia allí y dice, él de la siguiente forma habla al pueblo y dice, cállense, porque todos estaban discutiendo, estaban peleando, estaban tristes. Imagínense, usted viene viajando por un desierto muerto de sed y de pronto se encuentra con un oasis. Cades Barnea, el lugar donde ellos estaban, es un oasis, sí. Incluso geográficamente era tomado como un oasis donde había agua. Es decir, en el desierto lo mejor que puede encontrar usted en un oasis es agua y un poco de cosas verdes. Y eso es lo que ellos encontraron. En ese momento Caleb hizo callar al pueblo de la discusión y dijo, no se asusten, ni tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Caleb trae a memoria lo que había pasado. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó en el tiempo que anduvieron en el desierto. Igual que un padre cuida a sus hijos. Y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se niegan a confiar en Dios, en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares. Dios fue a buscar el mejor lugar y dijo, vayan en esa dirección.
para que ustedes acampen, los guiaba de día y de noche. La historia cuenta que ellos tenían una nube que los guiaba durante el día, una lumbrera que los guiaba de noche. El pueblo no estaba solo, Dios los llevaba a ese lugar. De repente Caleb, con todo el entusiasmo y con todas las ganas, no pudo ni él ni Josué convencer el corazón del pueblo. El pueblo dijo, no vamos a entrar. Ocurre aquí algo muy triste. Dice la Biblia y cuenta el relato que Dios se enojó directamente con el pueblo. Dios se enojó. El enojo de Dios era claro. Es como el enojo que tú puedes tener o el que yo puedo tener cuando te digo, ven, tengo un buen lugar. Oye, ven, hay algo especial para ti. Y cuando tú dices, no me interesa, no tengo interés, no te creo, no es suficiente. Dice que Dios, dice Caleb, Dios nos cuida como un padre cuida a sus hijos, pero ustedes no lo quisieron aceptar. En ese momento el enojo de Dios dijo, muy bien, asunto definido, a partir de hoy se vuelven al Mar Rojo, vuelvan a donde empezaron. Dice que hubo una confusión muy grande en el pueblo ahí. Vean, la historia es súper interesante. Dice que hubo un grupo que se hicieron los campeones ahí, dijeron, lo mismo, vamos a ir. No, bueno, ahora nos arrepentimos, ahora sí queremos ir. Y dice que se montaron y fueron hasta una parte donde estaban los amorreos, como para hacer un poco de pensar que la bendición de Dios ahora sí la podían tener, porque estaban en dudas. Y dice que los amorreos le pegaron una paliza de película. Se volvieron al mismo lugar donde habían partido desde el Mar Rojo. ¿Qué ocurre? Ocurre algo muy triste. Y lo triste fue que el pueblo va a divagar durante 39 años más, sin rumbo. Es decir, el rumbo lo sabía dónde estaban, no estaban preparados. La sentencia de Dios fue muy simple y dijo, ustedes no van a ver esa tierra prometida, no van a entrar. Lo que los van a hacer vuestros hijos, ellos van a entrar, ellos van a tener el derecho, pero ustedes no. Volviéndose hacia atrás, volviendo hacia el lugar donde nunca hubiesen querido volver, es el lugar donde el pueblo de Israel regresa. Les dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado. Y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte Seir. Cuando yo leí esta historia, a mí me gusta aplicar la Biblia a mi vida, y estoy seguro que a ti te gusta aplicar la Biblia a la tuya, porque esto nos enseña y nos ayuda. Me he dado cuenta que muchas veces nosotros nos encontramos estancados, así, en ese mismo lugar, en ese mismo oasis, porque Cades Barnea era un oasis. Uno podía vivir ahí si quería, tenía sus animalitos, había un poco de agua, el agua es esencial para la vida, había un poco de verde, lo habían hecho muchas naciones, ¿por qué no podían hacerlo ellos? Pero se encontraban estancados donde no podían avanzar absolutamente más hacia ningún lado. No tenían la fortaleza, no tenían la fuerza, no tenían la visión, no le creían a Dios. Tenían más temor que lo que podían lograr. La orden de Dios, y muchas veces Dios nos manda a nosotros a levantarnos, a avanzar. No sé si a usted le ha pasado. Yo hago una comparación que suena un poco media rara, pero ¿vieron cuando nosotros vinimos aquí a Alemania? Acá muchos latinos que hemos llegado a Alemania, y es como cuando llegó el pueblo de Israel allí, a ese lugar, y vio el país. ¡Wow! Mira todo lo que hay. Y muchas veces se levantan algunos gigantes cuando vinimos a vivir aquí. El idioma es uno, ¿no? ¿Cuántos lucharon? ¿Cuántos están luchando todavía con este idioma? Mi Dios, qué gigante. Yo nunca voy a poder hablar alemán, dicen muchos por aquí. Yo nunca voy a poder llevar ordenadamente esto, nunca voy a poder hacer esto, nunca voy a poder hacer lo otro, nunca voy a lograr un estudio, nunca voy a terminar esto, no. Y ni siquiera un Caleb surge en nosotros que dice, no, ¿cómo que no voy a aprender esta cosa? Si este es un idioma como cualquier otro, yo puedo aprenderlo, yo puedo aprender esta cultura, puedo vivir en ella, puedo aprender, puedo estudiar, puedo lograr algo.
puedo vencer esos gigantes. Pero muchas veces, ¿saben una cosa? Uno le tiene más temor a las cosas de lo que las cosas en realidad son para nosotros. Y muchas veces las cosas nos atemorizan más de lo que son. Esos mismos gigantes, después van a haber historias lindísimas en la Biblia. Prepárese porque cuando ellos después, vamos a ver la semana que viene, cuando cruzan el río Jordán, cuando pasan a la tierra prometida, se van a encontrar con eso y mucho más. ¿Saben? Una de las historias más apasionantes, pero no me quiero adelantar, pero se la digo así, pequeñito. Una de las cosas más interesantes es cuando ellos fueron a conquistar una ciudad, cuenta la historia allí, que había una ciudad toda amurallada. Ellos no tenían ni bombas, no tenían nada para... ¿Cómo le pueden hacer a usted una muralla? Entonces Dios le dice, tranquilos, den 7 vueltas a la muralla, canten, alaben a Dios, yo voy a derribar esos muros. Y cuenta la historia, después la vamos a ver, no me quiero adelantar, que Dios derriba los muros. Experiencias espirituales a las cuales Dios quería llevar al pueblo y situaciones en las cuales Dios a ti y a mí nos quiere llevar en la vida. Más adelante de nuestra vida hay bendiciones que nos esperan, hermanos. La vida es bendición. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene cosas para darte, pero tú y yo muchas veces vivimos más atemorizados por lo que viene, por lo que va a venir, y no miramos, primero, quién es Dios, y segundo, que Dios nos capacita con la fuerza para enfrentar esto. En la vida siempre hay bendiciones y pruebas, siempre. Los seres humanos siempre queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a vencer las pruebas. Dios puede hacer de ti un hombre, una mujer en la que puedas alcanzar muchas cosas en la vida. Pero mientras tú tengas ese temor como tenía el pueblo de Israel, mientras tú estés viendo nomás cuando lo estaban agarrando las uvas, ¿vieron cuando las chicas estuvieron acá? Tenían todo agarrado y de pronto sintieron el ruido y dijeron, escapemos. Se llevaron un poquito nomás, un poco de uvas y algunas frutas. Pero tuvieron que volver con valor, tuvieron que ser aquellos a los cuales Dios los llamaba y decía, van a cruzar. Dios les dijo, vuestros hijos harán esto. El pueblo de Israel tenía una capacidad en ese momento, no todos. Quiero separar de este grupo a aquellos como Josué, Caleb, Moisés, Aarón y todos los que estaban allí, que realmente creían y temían a Dios. El pueblo siempre miraba lo peor. Tenía la capacidad de ver las dificultades, los problemas, los impedimentos. ¿Cuántos impedimentos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Un montón tal vez. Pero muchas veces entronamos estas cosas como nuestras discapacidades y no ponemos nuestras capacidades, o mejor dicho, no las reconocemos. Dios dijo que si nosotros no predicamos, lo harán las piedras. Dios dijo que si nosotros mismos no salimos, Él mismo enviará. Dios dijo que Él tiene la capacidad para hacerlo. Hay un tema muy interesante y yo me hice la pregunta, ¿qué fue lo que motivó a Caleb? Porque en realidad era un tipo de buena, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando tiene un motivador? Podría haber servido Caleb como motivador profesional. ¿Vieron que hoy en día uno puede tomar esos cursos donde uno le suben el ánimo? ¿No han ido nunca a esos? Claro, un coaching, sí, que uno va hacia abajo y dice, no, tú puedes, vamos, mijo, levántate. Y uno sale allí que se come el mundo. Pero sí, esa sale que se come el mundo y dice, yo soy el hombre más feliz del mundo, ahora voy a lograr todo. Pero, claro, hace falta que le hayan dicho también ahí, pero prepárate, van a venir desafíos. ¿Qué fue lo que tenía? Está en Números 14:24, ese texto, si lo podemos poner, lo tenemos allí creo. Números 14:24, dice así, a ver, ya va a aparecer. ¿Está? Bien. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿me ayuda a leerlo? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde y su descendencia y la tendrá en posesión. O sea que Caleb tenía otro espíritu.
Vamos a ver, no es que Caleb era brujo, no se refiere a brujería. Esto no se trata de un poder sobrenatural que Caleb poseía. Muchas veces nosotros decimos, hay gente que tiene poder, hay gente que puede hacer cosas. Hoy ponemos, o mejor dicho, damos a la gente poderes que la gente no tiene. Caleb tenía otro espíritu porque su espíritu estaba conectado al de Dios. Caleb le creía básicamente a Dios. Caleb dijo, yo voy a seguir donde Dios me diga que vaya. Él no dijo, mira, veamos la fruta, muchachos. Vamos a comer uva todos los días, los higos. Tendremos que pelear con algún grandote, pero bueno, las uvas valen la pena. Sino Caleb, sin mirar esto, entendió, Dios me envía. ¿Saben? Luego Caleb va a recibir una posesión especial de tierra, ya lo vamos a ver a esto. Caleb va a ser un hombre loado por Dios, por así decir, y por su pueblo, un hombre valiente. Luego Josué, ya lo vamos a ver la semana que viene. Ya Dios estaba hablando los principios de las palabras que expondría Josué cuando tendría que cruzar. Y le dijo, mira que tienen que ser valientes, 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 valientes. ¿Saben qué es el valiente? No el que piensa cuánto va a perder, sino el que tiene la capacidad de enfrentar. En un ejército, no sé si usted conoce cómo los ejércitos funcionan, en un ejército hay diferentes frentes. No cualquier soldado sirve para cualquier frente. Los que están al frente, son valientes. Antiguamente esto se reconocía en los ejércitos, dice que incluso en los ejércitos de Israel estaban los más valientes adelante. ¿Por qué? Porque usted se enfrentaba contra un muro, y probablemente los de adelante serían los primeros que morirían. Hay que tener, ¿cómo se dice? Para no decir ninguna tontera. Valentía, sí, digo para no decir ninguna tontería. Hay que tener valentía, desafío. Como decimos en mi país, hay que ponerle el pecho a la situación y decir, no, yo voy a enfrentar esto. En la vida nos vamos a encontrar con muchas situaciones y tener este espíritu no es un espíritu, no es de orden espiritual, no es un ocultismo, sino es donde Dios nos manda. Caleb estaba preparado y debemos nosotros dejarnos preparar por el mismo y guiar por el mismo espíritu. Hay un texto en Hechos capítulo 2, 17, lo recuerdo, no tiene que ver con el tema, pero lo recuerdo porque tiene que ver con la actualidad. Y dice, está ahí también, y en los postreros días, a ver si lo tenemos, y en los postreros días, dice Dios, yo se los leo y después cuando aparezca usted lo lee de nuevo. Derramaré de mi espíritu. No, este es el de Caleb. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, todos en los postreros días. Yo me pregunto, hoy vivimos en una sociedad donde no sé si tú y yo, si fuéramos desafiados como Caleb a enfrentar una tierra, o como el pueblo de Israel, a cruzar hacia una nueva etapa de nuestra vida, si tuviéramos la valentía. Espiritualmente nosotros hemos sido dotados por este Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero esperen, tranquilos, no los dejo solos. ¿Qué dijo? ¿Qué les va a dejar? ¿Qué dijo que iba a dejar? El Espíritu Santo. Él los guiará, Él los ayudará, los sostendrá, les dará que hablar, les dirá lo que tienen que decir, los fortalecerá. ¿Saben? Cuando Jesús estuvo en las situaciones más difíciles de su vida, aquí en la tierra, como humano, el Espíritu Santo le sostuvo. Él sabía de qué hablaba. Él sabía de lo que se estaba refiriendo. El Espíritu de Dios, aquel que está en nosotros, aquel que nos ha sido dado, aquel que nos da. Nosotros debemos mirar lo que Dios nos da, proclamando siempre la victoria de Dios. No debemos mirar lo que Dios no nos da. A veces ponemos nuestros ojos en los valores de la vida, en el dinero, en la gente incluso,
pero Dios nos manda que nosotros podamos poner nuestra vista y nuestros ojos únicamente en Él. En este momento Dios no mira tampoco a los famosos, a los importantes, a los sabios. ¿Saben? Josué y Caleb eran parte de un grupo. Los importantes en realidad, si podemos decir, a Moisés, a Aarón, su hermano, esta era la gente importante. Dios dijo, no se trataba del más importante, se trataba del que le creía a Dios. De eso se trataba. Yo me pregunto, ¿tú le crees a Dios? Uno dice, sí, claro que le creo a Dios. ¿Verdaderamente le creemos a Dios? ¿Verdaderamente? ¿De todo corazón? ¿Seríamos capaces de cruzar esa barrera a la cual tenemos miedo, sintiéndonos sostenidos como se sentía sostenido Caleb? Es tan difícil decir, Señor, yo creo en ti, yo confío. Hay dos caminos, aquí en Cades Barnea y en tu vida y en la mía. O retrocedemos o avanzamos. La vida es así. Ustedes van a tener 1000 oportunidades en la vida. ¿Retroceden o avanzan? Estancados no van a durar mucho tiempo. Por eso es momento y es tiempo en que nosotros no retrocedamos en la vida. Nosotros tenemos que aceptar los desafíos de Dios. Tenemos que aceptar los desafíos de la vida. Cuando estamos frente a una prueba, no importa cuál fuere, Dios no nos abandona frente a la prueba. Dios está con nosotros durante la prueba, está con nosotros. Él te acompaña, Él nos acompaña. Yo quiero aplicar esto también como iglesia. Y cuando yo preparaba esta prédica, Dios me dijo algo a mí que yo quiero compartir con ustedes. Dios nos pide que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual, que comenzamos a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente no es solo estudiar la Biblia, es una parte chiquita. Crecer espiritualmente es orar, ser fiel, ser consecuente, depositar nuestra fe en Dios. Eso es ser espiritual. En el momento de la dificultad, poner nuestra vida en las manos de Dios. Saber que Dios está allí, aunque tú y yo a lo mejor, digamos, no lo veamos, pero Él está. Y otra cosa que me dijo Dios mientras preparaba esta prédica es que no dejemos que nuestras emociones nos hagan o dirijan nuestra vida, nuestras emociones. Cuando ellos llegaron allí, que yo me puedo imaginar, no me refiero a Josué ni a Caleb, sino a los otros, las emociones le fallaron. Tengo miedo. Los gigantes son muy grandes. Claro, en esa época ser gigante o ser grandote era como tener una pistola hoy. Hoy en día le temeríamos a un grandote, a lo mejor no, pero a alguien con un arma. Pero muchas veces las emociones son las que nos hacen fallar. Muchas veces miramos a las personas y desconfiamos de Dios. ¿Cuántas veces ha pasado acá en la iglesia y en todas las iglesias del mundo? Que uno se discute con el otro, se discute conmigo, con el vecino, y ya Dios se fue no le importa más nada, deja la iglesia, abandona, se va al mundo, vuelve al pecado, cae en lo que vivía antes, echándole la culpa a alguien, porque seguramente alguien tiene la culpa. Pero en realidad somos nosotros mismos que permitimos que nuestras propias emociones sean las que guíen nuestra vida, cuando nosotros debíamos decir, no, yo voy a ser fiel a Dios. No voy a ser fiel a nadie más. Deja de mirar lo que quieres alcanzar y alcanza lo que Dios quiere que alcances. ¿Cuántos años estamos mirando lo que queremos lograr? Queremos alcanzar esto, lo otro, trabajo, estudio, posesiones, tantas cosas. Uno dice, cuando tenga esto voy a ser feliz. Es mentira. No vas a ser feliz cuando tengas eso. Nunca. Cuando yo termine de estudio y sea un ingeniero, un arquitecto, un médico, voy a ser feliz. No, mentira, va a tener un montón de estrés. Va a tener un trabajo nuevo, desafíos montones. Vas a tener problemas, vas a tener deuda, vas a tener de todo. Y cuando llega ese momento decís, bueno, ¿ahora qué necesito? Y vas a buscar algo más para ser feliz. Y nunca más, es como correr un conejito. Nosotros la felicidad la vamos a encontrar en Cristo Jesús.
Cades Barnea es el lugar donde todos los cristianos debemos llegar. Debemos resucitar hoy nuestra fe aquí en la iglesia. Tú y yo tenemos que comenzar a hablar como hablaba Caleb. Tengamos miedo, Dios nos va a ayudar. Hace un tiempo me llamó una señora y me pidió que tuviéramos oración por su hija que tiene una enfermedad. Y confieso que en ese momento no hablé como Caleb. Le pregunté, le dije, ¿cuál es el pronóstico? Qué bobada. ¿Cómo voy a preguntar eso yo? ¿Cómo le puedo preguntar yo a alguien cuál es el pronóstico? ¿Cómo se me puede ocurrir en la cabeza a mí? Yo tengo que hablar como Caleb. Vamos a orar y Dios va a vencer eso. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a doblar rodillas porque el Señor dice que si doblamos rodillas el Señor nos va a responder. Vamos a buscar la voluntad de Dios. Así hablaba Caleb. Así debemos hablar. Debemos pararnos sobre nuestros pies. La iglesia no crecerá mientras tú no crezcas. Y mientras tú no crezcas, tampoco tendrás satisfacción. Créeme, venir el domingo a la iglesia no te hará mejor. Ojalá fuera así, estaría lleno este lugar, no habría lugar para entrar. Lo que te va a hacer feliz es que tú crezcas en tu vida espiritual, en tu fe en Dios. La iglesia no va a mejorar si tú no mejoras. Mucha gente no va a la iglesia porque dice, no, la iglesia no encontré lo que yo esperaba. ¿Qué esperaban encontrar? Yo creo que lo único que esperamos encontrar es encontrarnos con Dios, quien nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Saben, acá en este lugar hay sentadas muchas personas que Dios ha cambiado de una forma increíble. Personas que no tenían una esperanza nunca más, pero cuando se acercaron a Dios, se encontraron con Dios y lo encontraron a Él. Donde tú escapes con tu frustración, la llevarás allí donde vayas. A donde vayas. Hoy vamos a marcar una diferencia y yo quiero en este domingo animarte a que si estás hoy en Cades Barnea, en ese lugar lleno de miedos, lleno de angustia, no viendo el futuro, no te vuelvas al Mar Rojo. Saben, volver al Mar Rojo para el pueblo de Israel implicaba un montón de cosas. Seguir comiendo el maná, perderse todo lo bueno que Dios tenía preparado. ¿Y saben en realidad dónde caminaba el pueblo? Caminaba a su propia tumba. Eso estaban haciendo. Porque Dios le dijo, ustedes van a morir ahí. Toda una generación, por eso son 40 años, toda una generación muere en ese lugar. Los hijos tenían el valor, no solo los hijos, en realidad saben que ellos entran después a la tierra prometida a la mano de ¿quién? Caleb y Josué. ¿Saben quién se quedó en el desierto también? Moisés. No entró. Qué frustración. No fue frustración, él tenía algunas cuentas con Dios. Él muchas veces Dios le dijo, haz esto y él creyó que lo hacía mejor. Los pastores hacemos muchas veces eso. Dios tenga misericordia de nosotros. Espero que no me pase eso. Lo que quiero decir con esto es, la fe en Dios es un acto individual. Nada nos puede reemplazar eso. Nadie puede ayudarte a creerle. Es algo que tú tienes que hacer. Y yo te invito en este domingo a meditar unos momentos. Allí donde estás, te quedas sentado. Si quieres cierras tus ojos, escuchas la música y tomas una decisión en tu vida. De decir como dijo Caleb, yo le creo a Dios. Vamos a ir. Dejemos que en este momento, que es un momento espiritual tuyo con Dios y no conmigo, tú puedas en este momento tomar la mayor decisión de tu vida. Hermanos, este momento es importante. De estos pequeños momentos se hacen los grandes momentos en la vida. Y de este pequeño momento es cuando tú le puedas decir a Dios, Señor, perdóname por la duda. Señor, perdóname por la equivocación. Yo quiero avanzar, Señor. Dejémonos guiar por este momento.